Hola gente, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarles un poco de Lost Ark, cuáles han sido mis impresiones a lo largo de, creo que son 44 horas, casi 45 horas jugadas. Los mapas son espectaculares, son lindísimos. De hecho, este juego me recuerda muchísimo. De hecho, siento que es como estar jugando Tree of Savior, como la evolución de Tree of Savior, porque igual tiene sistemas de cartas, los mapas se ven así. Básicamente es esto lo que usted ve en Tree of Savior, igual isométrico, como este. O sea, es como ver Tree of Savior, pero bonito, básicamente. Bueno, estamos hablando de que es una beta, no están todos los personajes, ya todo el mundo lo sabe. ¿Cuáles van a ser como mis puntos? Hay que hablar de sí o sí, de la forma de leviar, tema delicado del juego, y no solo para la beta, así va a ser para cuando el juego salga. Entonces, es algo a tener muy en cuenta. Ya yo soy 50, que es como cuando empieza así como lo rudo, que ya son ya dungeons más difíciles y demás. Lo otro es lo bonito que es el juego, porque, a ver, usted puede, como en todos los MMOs, que hay cosas buenas y cosas malas, hay que aceptar, este juego está súper bien hecho. La fluidez del personaje, cómo se da el release de las habilidades, todo es tan fluido. En realidad es una belleza. Todo lo que es el personaje peleando en batalla es espectacular. La verdad, en ningún momento he sentido tirones, he sentido como que el personaje se ve tonto. Eso es lo mejor que tiene el juego. Cuando usted empieza a jugar, empieza a tirar habilidades, a ver cómo se mueve el personaje. Es que no hay queja en la movilidad y la articulación del personaje dentro, fuera de batalla. O sea, es espectacular. Inclusive el PvP, a pesar de ser una beta, ahí se dieron unos cuantos PvP y buenísimo. O sea, a la gente que le gusta el PvP, este juego, por ejemplo, como en Blade and Soul, este juego le va a gustar porque es lo mismo. Hay cuartetos, creo que hay dúos, hay solitario. A ver, si a usted le gusta el PvP, este es su juego. También tenemos el tema de que el juego en sí tiene una cantidad de cosas. Por ejemplo, a ver, usted puede hacer grabados, los ítems, usted puede refinar. Por ejemplo, acá donde dice el tallador de piedras de habilidad, usted va ahí, talla piedras, las piedras le van a dar ciertos estados. Aquí en el grabador es igual. Luego también usted puede cambiar apariencias, las armas. O sea, hay un montón de cosas. Y estas cositas, por ejemplo, lo de el taller de piedras de habilidad y esto, va a ocupar materiales, que los materiales van a tener que ser grindeados, sí o sí. La mayoría de cosas, es lo más interesante, se consigue a partir del nivel 50, básicamente. No tiene sentido pues, meterse a un dungeon a la versión difícil, porque está la normal y la como hardcore. Para nada usted se va a meter a la hardcore, lo que va a hacer es perder tiempo. ¿Por qué? Porque usted llega y dice, bueno, voy a meterme a esta dungeon del 20 en modo difícil, porque veo que me dan unos aretes. Puede que en dos mapas le den unos aretes mucho mejores que esos, los que usted gastó X cantidad de tiempo, ya los tenga que votar. Esto me lleva al tema del leveo. ¿Qué pasa con el leveo? Lo que pasa con el leveo es que en serio es aburridísimo, peligrosísimo para todo juego. Cuando usted llega a un juego y usted mata a un mob y el mob le da uno de experiencia, a usted el juego le está diciendo, esta no es forma de leviar. Si usted quiere leviar dando monster, nunca lo va a hacer. Tal vez lo haga en 4 años, pero esta no es la forma. ¿Por qué? Porque le dan uno, dos. A veces hay unos monster que son como mini bosses que dan 90 de experiencia. La idea del juego es haga misiones, haga misiones, haga misiones. Bueno, a mí me tomó 44 horas porque igual tuve otras cosillas que hacer, entonces no pude full rushear. Igual quería ver un poquillo más, pues explorar un poquito más. A ver, si usted llegó al juego, fue así como loco las misiones, obviamente el tal vez le va a tomar menos. Formas rápidas de aliviar es haga misiones y ya. No hay otra forma. Haga la misión principal, luego cuando usted llega al siguiente continente, haga la misión de mundo. Eso es todo lo que tiene que hacer. De hecho, yo llegué a nivel 50
solo haciendo la principal y luego seguí haciendo la de mundo que va ligada con la principal. Ya me hice 50. Yo personalmente sufrí cantidad. Los últimos niveles ya del 40 al 50, yo por un momento llegué y me dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es que súper aburrido. Es que es súper aburrido hacer lo mismo, que Pedro mató a Juanito y que Juanito se hizo en un espectro, que luego el espectro creó otros espectros. Entonces, pobrecito don Pedro, el pueblo está siendo arrasado por espectros porque don Pedro mató a Juanito. ¿Qué mierda? No es interesante. No es interesante para nada. Hay una misión de mundo que hay que hacer, que es donde están unos enanitos. Ya se me olvidaron los nombres. Wow. En serio es tenebroso lo aburrido que es. Imagínese que lo mejor, toda esa misión que dura un montón, es que usted puede montar a un escarabajo. Y eso es una estupidez. O sea, imagínese que eso es lo mejor. Deviar es difícil y va a ser difícil para las personas que no tengan mucha paciencia. A ver, a mí me gusta aprender sobre el lore de los juegos, de todos los juegos, pero este en especial es tan tontón. Usted llega a un punto en el que tal vez usted le está poniendo atención a la historia, pero ya después usted está haciendo lo mismo por tanto tiempo, ya a usted le deja importar. No me interesa qué va a pasar con Manuelito, príncipe no sé qué. Tiene 8 horas de estar haciendo misiones, estar viendo cinemáticas aburridas. Está viendo unos comentarios en Reddit que la gente decía, básicamente decían esto: usted se hace un personaje, este va a ser su main. Usted shea así como loco y habla alto para hacer luego las diarias y todo. Ya luego se hace otros personajes, lo que quiera. Básicamente nos está indicando gente que ya tiene mucho tiempo de jugarlo en Corea. El corazón del juego están en los niveles altos. Es esclavizante el hecho de que usted solo tenga una forma de leviar y que sea esta. La libertad no existe. O sea, la libertad no existe desde el punto de vista del levear. Todas las personas que hayan jugado esto y que tengan mucho, no me pueden negar esto. Así es. Igual, tenemos un fuerte. Este fuerte. Que es como una casa que a uno le dan, una isla, donde, donde nosotros controlamos todo lo que hay acá. Todo es nuestro, nuestra casa. Nosotros podemos arreglar todo dentro de la casa, tener empleados, de todo. ¿Qué pasa? Que a ustedes esto no le interesa, entonces el juego le va a resultar aburrido, porque y también esto es algo que a mucha gente sí le gusta, que es la oportunidad de tener su propio terreno, sus cosas, pero a otros lo que les gusta es hacer dungeons y pelear. Entonces tal vez esto no los atrape, pero hay muchas personas que sí. Pero igual, para gustos colores, ¿verdad? Y vean, esto es una de las cosas más chivas que tiene el juego, que de hecho es como de las ideas principales del juego, que es explorar. Explorar y explorar, pero eso está muy chiva. De hecho, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho el hecho de que usted tiene esta experiencia en el mar. Es vacilona, la verdad. Todo este es el mapa, todo esto es el mar. Yo estoy acá. Sí, o sea, usted tiene que descubrir, si quiere, descubrir islitas. Por ejemplo, acá esto es una isla, esto es otra isla, esta es otra isla. Hay un montón de islas, usted puede ir. A veces hay algunas donde se puede pelear. De hecho, me da gracia, vean el timón, como gira cuando yo giro el barco. ¿Ven? Y sí, en realidad es muy interesante navegar. A mí me pareció bonito, más porque el mar es bastante grande. Entonces hay muchas cosas, hay tormentas, de todo encuentra uno encuentra como cofres a veces flotando. Entonces esto sí está muy vacilón, a mí me encantó, la verdad. Entonces cuando usted llega a nivel 50 para arriba, empieza como lo bonito del juego, desde mi punto de vista. Ya es el explorar, los dungeons poderosos. Y bueno, gente, esta fue mi experiencia de 44, 45 horas dentro del juego. Quedaron cosas faltando de probar, sí, faltaron cosas de probar. Sufrí leviando, hay que ser sincero, sí. Hubieron momentos en el que pensé que lo iba a abandonar, pero conforme usted va subiendo, va descubriendo cosas
mucho más interesantes y cada vez quiere usted subir más para probar más de lo que está pasando en los niveles altos. Así que hay que intentarlo, ¿sí? Hay que tener paciencia también. Hay muchas cosas dentro del juego, sí. Esperemos que salga pronto y que todos le demos una oportunidad. La verdad se lo merece, es un muy buen juego. Mis mejores deseos para el juego, la verdad es que nos merecemos un par de MMOs interesantes. Así que pura vida, gente, por ver el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos, cuídense mucho. Pura vida.